Más cordial bienvenida a este acto de inauguración de nuestro programa académico de este semestre, que va a ser un semestre interesante que inicia con la presentación de este libro. Es en realidad una actividad que desarrollamos con el nombre de Seminario Permanente de este cuerpo académico de la Facultad de Humanidades, y vamos a tener 5 eventos que quiero anunciar solo como palabras de inauguración. La primera es la presentación de este espléndido libro, El 68 y sus rutas de interpretación, una historia sobre las historias del movimiento estudiantil mexicano, que ha escrito el colega Héctor Jiménez Guzmán, a quien damos la más cordial de las bienvenidas, y a los miembros de este jurado que van a ser comentaristas. Luego tendremos el 10 de abril una jornada de conmemoración titulada Zapata Vive. Va a haber una mesa redonda a las 10 de la mañana y luego una película que vamos a exhibir. El día 13 de mayo vamos a presentar otro libro, un libro que recoge lo último que se ha hecho en filosofía latinoamericana. El libro se llama Filosofía e Independencia en América Latina, que publica la Universidad Pontificia de México. Luego, el día 20, vamos a tener igualmente una presentación de lo que hacemos los miembros de este cuerpo académico. Somos el único cuerpo académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, y no sé si de otras universidades, que tiene una revista electrónica. Nuestra revista se llama Días Contados, y vamos a presentar los 2 números que ya tenemos en circulación. Y claro, habrá un intermedio con una jornada que vamos a dedicar a una maravillosa política filósofa alemana, que también tenemos que recordar su obra, Rosa Luxemburgo, que creemos ha sido un poco desplazada de los análisis filosóficos, y tenemos que dedicarnos a recuperar su legado intelectual en esta nuestra universidad. Por todo eso, les damos la más cordial bienvenida y dejamos a los miembros de esta presentación a que inicien con los comentarios respectivos. El orden será primero la participación de los comentaristas, del doctor Rogelio Ramírez, en primer lugar. Luego se dará el micrófono a la doctora Lourdes Ortiz Boza, y finalmente tendremos las palabras del autor Héctor Jiménez Guzmán. Sin más, por favor, adelante. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes, bienvenidos. Como siempre, es un placer saludarlos, platicar con ustedes y desde luego agradecerles su presencia, a los organizadores también la invitación, sobre todo por la presentación de un libro, de un documento que es totalmente distinto, que nos trae novedades y que además viene con mucha frescura. Desde esa perspectiva yo pensaba hacer solo los comentarios escuetos, abiertos, sin ningún texto, pero después de analizar los contenidos, creo que realmente vale la pena escribir algo directamente, y además para ayudar a la memoria, que a veces falla en determinados momentos críticos cuando uno está más nervioso, ¿no? Entonces, comienzo con que siempre, gracias por su presencia, maestro, siempre que hay una presentación, pues desde luego hay que dar los generales del presentado. Entonces se trata del libro El 68 y sus rutas de interpretación, una historia sobre las historias del movimiento estudiantil mexicano. Su autor y presente es Héctor Jiménez Guzmán, que es sociólogo e historiador, y estudió historiografía en la UAM Azcapotzalco y estudios latinoamericanos en la Universidad de Berna, donde hace su investigación doctoral. En 2012 recibió el premio Edmundo O'Gorman de historiografía por su tesis de maestría, que lleva el mismo nombre de este libro y que además es su antecedente. Ha sido docente en diversas universidades,
Su línea de investigación tiene que ver con los movimientos sociales y la violencia política en el México contemporáneo. Ha escrito diversos artículos y ha sido docente también en distintas universidades. En relación con su libro, podemos decir que está prácticamente calientito, pues salió de la imprenta del Fondo de Cultura Económica apenas en septiembre pasado. Su estructura es de 357 páginas que contienen 6 capítulos, una introducción, más una lista de siglas y acrónimos. Para su información, diré que los títulos son Los escritos de la conjura, Los escritos de la cárcel, Los ensayos de la ruptura, Las interpretaciones militantes, Las cruzadas contra el mito, Los inventarios de la violencia. Al final, y antes de la sección de las fuentes citadas, el autor incluye una serie de notas finales. Bueno, pues aquí está lo interesante. El libro versa sobre un movimiento que comenzó con un tochito en la Plaza de la Ciudadela el 22 de julio de 1968 y que en algún momento desató una gresca fenomenal entre los estudiantes preparatorianos. Para apaciguar los ánimos, alguien llamó al cuerpo de granaderos de la Ciudad de México, que dependían entonces del Departamento del Distrito Federal, ahora desde luego Ciudad de México, encabezado en aquel entonces por el general y licenciado Alfonso Corona del Rosal. Los granaderos, en su afán de contener a los rijosos, dice el autor, incursionaron violentamente en las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional. El 26 de julio prácticamente se encendió la mecha. En la Ciudad de México había 2 manifestaciones simultáneas. Por un lado, los estudiantes que protestaban por la violencia policial y por la otra, el Partido Comunista Mexicano que conmemoraba el inicio de la Revolución Cubana. La policía intervino reprimiendo ambos movimientos y eso provocó que entre el 26 de julio y el 30 de julio hubiera enfrentamientos entre granaderos y estudiantes. Como el gobierno Díaz Ordazista encargó al ejército la pacificación, este comenzó a patrullar la ciudad y el 31 de julio irrumpió a bayoneta calada en las escuelas donde estaban atrincherados los estudiantes y sofocó la revuelta, deteniendo a muchos jóvenes. El 1 de agosto, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, encabezó una marcha protestando por la violencia y la violación de la autonomía universitaria. La Unión de Estudiantes del Poli, de la UNAM y la Normal, así como la solidaridad de algunas universidades del interior del país, hicieron surgir el Consejo Nacional de Huelga y con él el movimiento estudiantil, concepto que el autor define como la serie de acciones relacionadas con la huelga, las movilizaciones y las revueltas estudiantiles que se verificaron entre los primeros días de agosto y los primeros de diciembre. El Consejo Nacional de Huelga abanderó más tarde 6 reivindicaciones. El pliego petitorio constaba de la libertad, la solicitud de la libertad de presos políticos, la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal que tipificaban el delito de disolución social, la desaparición del cuerpo de granaderos, la destitución de los jefes policíacos Raúl Mendiolea y Luis Cueto Ramírez, la indemnización a los familiares de muertos y heridos desde el inicio del conflicto y el deslindamiento de las responsabilidades de los funcionarios culpables de los actos represivos contra estudiantes, también desde el principio del conflicto. El movimiento estudiantil, dice el autor, se desarrolló en 3 niveles organizativos. Por un lado, el del Consejo Nacional de Huelga, que tomaba las decisiones políticas del movimiento. El segundo nivel era el de los comités de huelga o comités de lucha, cuyas actividades se desarrollaban en cada centro educativo inmerso en el movimiento, y el tercer nivel, las brigadas, célula básica del activismo estudiantil. Los acontecimientos evidenciaron un conflicto entre 2 actores políticos claramente definidos. El movimiento, cuya expresión visible y organizada era el Consejo Nacional de Huelga, y el gobierno encabezado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Héctor Jiménez está de acuerdo aquí con Cermeño en el sentido de que en el movimiento confluyeron en su interior al menos 3 sectores: el sector profesionista,
integrado por burócratas universitarios, académicos e intelectuales reconocidos por su abierta participación. El sector politizado de la izquierda, del que provenían prácticamente todas las figuras emblemáticas del Consejo Nacional de Huelga, y la gran base radical joven, que es uno de los elementos deficitarios dentro de lo mucho que se ha dicho sobre el 68. Así, entre agosto y septiembre, la protesta registró diversos tipos de acción pública: el mantenimiento de la huelga estudiantil, la movilización pacífica en espacios públicos y los enfrentamientos de estudiantes contra policías y ejército. A pesar de lo dicho, y antes de comentar algo más, diré que este es un libro diferente a los que se han escrito sobre los acontecimientos del 68. Y el mismo autor investigador lo reconoce y advierte, puesto que se trata de una historia de las historias que se han generado, o mejor dicho, como él les llama, las rutas de la interpretación. Para su investigación, Héctor Jiménez se planteó varias preguntas. ¿Cuáles son las diferentes perspectivas con las que se ha interpretado el 68 movimiento mexicano? ¿Qué fue propiciando los cambios en la materia de interpretar aquel episodio? ¿Quiénes son los actores que han ido animando el proceso de construcción de la historia sobre el 68? ¿Qué relaciones de poder guardan entre sí las distintas interpretaciones que se han ido manifestando a lo largo de los años? ¿Cómo fue que ciertas versiones e interpretaciones se consolidaron mientras que otras se quedaron prescritas en su propia época? ¿Cómo se construyó un relato genérico que sintetiza en una versión verosímil y coherente los acontecimientos de 1968? ¿Bajo qué referentes de sentido ideológico y político se fue configurando la idea que hoy las jóvenes generaciones tienen sobre lo que ocurrió en México de aquel año? En su análisis, comenta el autor, pudo identificar los lugares específicos desde donde se construyó la historia: las voces de la burocracia gubernamental, la opinión pública alerta al régimen, los estudiantes reprimidos, los intelectuales que vieron en los acontecimientos la marca de su identidad, los actores políticos que configuraron la oposición de izquierda de las últimas décadas, los líderes del 68, los académicos, periodistas e historiadores de generaciones posteriores y la política gubernamental que pretendió tibiamente castigar a los responsables de abuso del poder durante los acontecimientos. En ese mar de información fue posible identificar 6 caminos o rutas de interpretación de aquellos hechos a partir de los materiales revisados que el autor propone podrían clasificarse de la siguiente manera: libros enfocados exclusivamente en el 68, artículos con ensayos interpretativos generalmente aparecidos en publicaciones periódicas, libros o números monográficos de que ciertas publicaciones dedican al tema, libros enfocados a otro tema, pero que en algún momento abordan el tema, artículos de opinión y notas periodísticas que hablan sobre el 68, documentos audiovisuales, resultados de investigaciones académicas que han generado libros, tesis, artículos, etc., folletos, documentos y panfletos políticos e ideológicos. Más tarde, el autor decidió agruparlos por sagas, según las fuentes, bajo 2 criterios: primero, que hubieran sido publicados, y segundo, que hubieran aparecido en México. Esto excluía desde luego toda la información proveniente de fuentes extranjeras. Así llegó a la estructura del libro, que abarca 50 años de interpretaciones sobre el 68. El capítulo 1, enumero muy rápido, dedicado a los estudios de la conjura, donde se abordan las interpretaciones que hicieron eco del discurso gubernamental, empeñado en afirmar que el movimiento estudiantil fue producto de una conjura contra México, argumento que tiene 2 vertientes: por un lado, la apología del papel del gobierno y la caracterización interpretativa de la supuesta conspiración contra México. Capítulo 2, los escritos de ensayo de la ruptura, dedicado a las interpretaciones producidas en forma de ensayos escritos por académicos e intelectuales que atestiguaron los hechos. Estos sostienen que el 68 constituyó un parteaguas en la historia nacional.
capítulo 4, las interpretaciones militantes, perdón, yo me salté el capítulo 2, los escritos de la cárcel, obras que plantean una perspectiva reivindicatoria del movimiento estudiantil basadas en testimonios de activistas estudiantiles presos. Capítulo 4, las interpretaciones militantes, interpretaciones hechas a partir de las expresiones de la izquierda mexicana que reconocían en el 68 la matriz directa de sus luchas desde dos perspectivas: las que vieron una revolución en ciernes y la que vio la emergencia del cambio pacífico para democratizar gradualmente al régimen, o sea, por un lado la revolución radical y por el otro la democrática electoral. El capítulo 5 trata de las cruzadas contra el mito, ese es el título, y aborda diferentes discursos que han ido consolidando un papel hegemónico sobre otras que han perdido visibilidad. Por último, el capítulo 6, los inventarios de la violencia, está dedicado a las obras enfocadas a desentrañar la historia de la violencia contra el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil del 68 capituló el 4 de diciembre, pero en la memoria y en la historia quedó el 12 de octubre como la marca indeleble de un movimiento que 51 años después ha sido contado de muy diversas maneras y que aquí, con un lenguaje claro, accesible, más coloquial que académico, nos conduce con frescura por su propuesta de 6 rutas de interpretación de aquellos hechos. Muchas gracias. Es usted. Ya el doctor dio los datos básicos de este libro, que es estupendo, y yo quisiera de todas maneras leer la presentación. En el sentido estricto debería de comenzar por el principio, pero casi a manera de epígrafe me tomé la libertad de iniciar la presentación de este texto a partir de una cita especialmente dirigida a los jóvenes estudiantes de historia. Cito al autor: el primer problema al que me enfrenté al momento de armar la investigación fue definir el tipo de documentos a partir de los cuales hacer una revisión historiográfica del tema. El título de este libro, El 68 y sus rutas de interpretación, una historia sobre las historias del movimiento estudiantil mexicano, del doctor Héctor Jiménez Guzmán, es una historiografía a partir de lo mucho que se ha escrito sobre el tema. Es un libro que hace una historiografía de la historiografía de un tema contemporáneo mexicano, cuya muestra de que no se ha olvidado y que está más vigente que nunca es precisamente este novedoso texto del doctor Jiménez Guzmán. Ya mencionó los capítulos el doctor Roger, y a continuación rescato, con el permiso del autor, algunas de estas ideas de cada capítulo, y lo iré nombrando de entrada el título del capítulo, nada más para reforzar lo que ya comentó el doctor Roger. El capítulo 1, los escritos de la conjura. Este primer capítulo recopila aquellos documentos oficiales y hemerográficos a partir de los cuales se fundamentó la represión. Un discurso oficial de la conjura, del complot contra México, contra el México moderno, saboteador del milagro mexicano, sesentero, pero sobre todo una amenaza que sentían los gobernantes de ese entonces para las Olimpiadas que estaban ya en la puerta, las primeras que se organizaban en América Latina, en fin, las primeras en muchos sentidos, el deportivo, el tecnológico, primera vez que se iban a transmitir a color, primera vez que se transmitían vía satélite, o sea, había mucho en juego. Aparte de las fuentes oficiales, el medio de divulgación del discurso de la conjura fue la prensa. Cito al autor: la línea editorial de la mayoría de los diarios de circulación nacional se alineó a la trinchera gubernamental. El control y la presión que el régimen ejerció sobre ellos determinaron la naturaleza de las representaciones de los acontecimientos en aquel momento y en los años inmediatos. Cierro cita. Este capítulo es muy vasto, como todos, en fuentes de información hemerográficas, sustentadas además en estudios de análisis de contenido de los principales diarios de la época. Un dato que recupero por todo el peso que tiene de esta primera ruta es el papel que jugó la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, a través del programa LITEMPO, un programa de espionaje al más alto nivel
gubernamental, en el cual funcionarios como el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, eran partícipes protagónicos del mismo, es decir, eran agentes. El autor pone a consideración de futuros historiadores o de investigadores la variable de las Olimpiadas. Es una tarea pendiente, dice el doctor Jiménez, y es muy cierto. Hay algunos trabajos que se han hecho desde el punto de vista del diseño y de toda la innovación que planteó el 68, pero las Olimpiadas también como fenómeno, dice el autor, quedan como una tarea pendiente para los historiadores. Capítulo 2, los escritos de la cárcel. Como lectora me llamó la atención que este segundo capítulo inicie con una referencia cinematográfica. La secuencia de una película, Ciudad de Ciegos, que es la historia de un edificio de los años 40 en la colonia Condesa, que ha visto pasar todo. La secuencia describe la atmósfera paranoica de una familia de clase media y un par de hijos adolescentes que al oír un toquido en la puerta del departamento apagan el cigarro de marihuana y queman la propaganda marxista. Reminiscencia del cine que también abordará el 68. Después de esta ilustración cinematográfica, el autor se aboca ampliamente a la recopilación de aquellas crónicas vivenciales desde la cárcel. Los jóvenes actores estudiantiles y otros presos políticos se convierten en autores a través de este género. Lo que detonó la estadía en la cárcel fue más que un proceso creativo, era la única manera de no enloquecer dentro del manicomio. La relevancia de este capítulo, a mi modo de ver, es que es el que mayor conexión establece con la literatura y el periodismo de opinión. En él se recopilan las diferentes crónicas de los actores y, como dice el autor, posteriores autores del 68. Particularmente quiero destacar la amplia argumentación del autor en torno a una de las obras, quizá la más icónica del 68, La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, a la que define como un ensamblado literario operístico coral. La obra, dice el autor, no es un problema ético, sino histórico. No hay datos de cuándo y cómo fueron obtenidos dichos testimonios. Cierro la cita. Capítulo 3, los ensayos de la ruptura. El capítulo inicia con una remembranza rockera del autor. Siendo un adolescente, escuchó una pieza de rock titulada Tlatelolco, interpretada por la banda Bostik, donde se hablaba del 68. Por no dejar de hacer un parangón, digamos que equivalió a escuchar un corrido en versión rockera. A partir de ahí, y como una marca de origen, el autor despliega a toda la intelectualidad mexicana que ha abordado, analizado, discutido y refrendado su pertenencia generacional a partir de los sucesos del 68. Fue tal el impacto que esa intelectualidad arropará los discursos y reflexiones sobre el 68 más allá de la crónica vivencial. Lo hacen a través del ensayo, ese género donde las ideas sustentadas en la investigación, la reflexión, la experiencia y el dominio de un tema alcanzan la cúspide interpretativa del mismo. Desde la mirada intelectual, testigo del 68, se harán los análisis de las causas, consecuencias y resultados posteriores del suceso. Uno de esos resultados sería la etiqueta de identificación del 68 como el parteaguas de la vida política, social, cultural de México. No sin razón, y aunque hoy pareciera un lugar común, que no lo es, cada año digo lo mismo, no lo es. Este capítulo es generoso al recuperar a autores como Rosalío Güences Reza. Para mi generación era obligado leerlo, ¿no? Ramón Ramírez y Sergio Cermeño, entre otros. De igual manera cobran dimensión exacta de su importancia las editoriales Era, Costa Amic y Siglo XXI, por ser las principales editoras de aquellos ensayos. Otro aporte de este capítulo es que enmarca en la llamada Belle Époque la relación que tuvo esa pléyade intelectual con el sexenio de Luis Echeverría. Si quieren saber por qué, es muy paradójico, lean el libro. No se puede soslayar, dice el autor, que ese fue uno de los sexenios donde se dio además un tremendo impulso a la educación superior y media superior. Se crea la UAM, de donde es egresado el autor, se crean las facultades de estudios superiores de la UNAM, los SHs, ¿no? Los colegios de bachilleres y el CONACYT, ¿no? También hay que decir que no todos los intelectuales estuvieron en la foto. Es el caso de José Revueltas. Sin embargo, a partir de 1969 hasta el 71 y luego en el 78 se puede identificar claramente esta otra ruta. Algo que se agradece, y en lo personal lo agradezco mucho,
son las referencias a YouTube, de donde el autor refiere el documental de Julio Pliego sobre José Revueltas, entre muchos otros. Todos mis estudiantes saben que a mí me encantan las TIC, los medios y todo eso, entonces yo es algo que agradezco mucho en el libro, y que además es muy coherente con tu generación, entonces no tienes problema. Bueno, las interpretaciones militantes. No podía faltar la ruta que trazaron los militantes de las diferentes tendencias ideológico-políticas. El doctor Jiménez denomina maximalismo radical a aquellos jóvenes y militantes que optaron por la vía armada. La Liga Comunista 23 de septiembre fue quizá la más identificable. Surgieron los movimientos urbano-campesinos, mientras paralelamente se veía al estudiantado como el sector protagonista del cambio revolucionario. Así surgen denominaciones de diversos tipos acordes con su orientación o tendencia ideológica o grupal: los enfermos de Sinaloa, los guajiros en Baja California, los ebertos por su filiación con Alberto Castillo, los troscos del Partido de los Trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un capítulo que hay que leerlo, ¿no? Como todos. Militantes expertos como Alberto Castillo comienzan en 1971 a proponer la organización política a través de figuras como el Consejo Nacional de Auscultación y Organización. Y además, comparsas o no, se crean partidos como el Partido Socialista de los Trabajadores en 1975. Entre 1977 y 78 se decreta la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, y después de 60 años de ilegalidad, en 1977, otros dicen que en el 79, el Partido Comunista Mexicano obtiene su registro legal. Cito al autor otra vez. En todos estos procesos de convergencias y divergencias participó gente cuyas biografías fueron atravesadas por los acontecimientos de 1968. La definición del movimiento del 68 como parteaguas democrática se reiteró hasta la saciedad para hallar un hito fundacional a las transformaciones que experimentaba el país en aquellos años posteriores, y con ello legitimar la participación de la izquierda partidista. Cierro cita. Para 1988, a 20 años del 68, el mapa político era otro, el contexto de la lucha también. Este capítulo, insisto, como todos, es muy prolijo en nombres, filiales partidistas y contextos políticos. La configuración social que llevó a Cuauhtémoc Cárdenas a la candidatura por la presidencia en aquel año electoral. Sabemos que no fue presidente, pero también que en 1989 se funda el PRD. De este capítulo recupero los años 1987-88, en que la UNAM, en protesta por las reformas que pretendía imponer el entonces rector Jorge Carpizo, volvió a poner a los estudiantes en escena. Surge el Consejo General de Huelga, logra el diálogo con las autoridades, y pasarán 11 años para que en 1999, durante el rectorado de Barrés, la UNAM enfrente una de las huelgas más largas de su historia. 10 meses hasta que en febrero de 2000 la fuerza pública toma las instalaciones de CEU. Otra vez apareció el fantasma del 68. Y hay una foto muy icónica en el periódico de La Jornada cuando entran a las instalaciones las fuerzas públicas, que es este chico y esta chica que están abrazados, y al fondo se ve el edificio de rectoría. Ustedes la van a encontrar seguramente. La presencia estudiantil volverá otros 11 años después, arropada tecnológicamente por las redes. En la Universidad Iberoamericana, siendo candidato a la presidencia Enrique Peña, detonará el movimiento, ¿cuál? Yo soy 132, ¿no? Ustedes saben bastante de eso, y ahí están las TICs para constatar. En septiembre de 2014, estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa venían hacia la Ciudad de México a participar en la conmemoración del 2 de octubre, y todos sabemos lo que pasó. Se trata de un amplio capítulo que sigue la ruta de lo que ha sido la militancia de la izquierda mexicana hasta nuestros días. ¿Para qué hablar de Morena? Mejor lean el libro. Las cruzadas contra el mito. El capítulo 5 da cuenta pormenorizada del 68 más allá del mito. Muchas décadas después, algunos de sus actores reavivarán la confrontación entre la crónica vivida por los actores y la interpretación de los autores.
Es un capítulo que ofrece un buen ejemplo de la trayectoria que alcanza un hecho como el 68 hasta puntos álgidos, como llegar a dividir a la intelectualidad mexicana en torno a una postura u otra. Específicamente, esta ruta transita por el trabajo periodístico de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, arduamente interpelado hasta el encono, diría ella, años después por Luis González de Alba, en cuanto al manejo de su versión. Centrado principalmente en esa dupla, Luis González de Alba y Elena Poniatowska, el autor desglosa las dicotomías: voces autorizadas versus voces intelectualmente reconocidas, recuerdo versus interpretación, manejo de la historia personal, ¿sí? Y bueno, de todas formas también hay interrogantes. ¿A destiempo? ¿Por qué tantos años después? No lo sabremos. Luis González de Alba se suicida el 2 de octubre de 2016. El capítulo, que además remite otra vez a las redes y sitios como YouTube, para quien quiera apoyarse con los videos de las entrevistas, entre otras fuentes, es minucioso en relación a la desmitificación del 68. Finalmente, los inventarios de la violencia. La última ruta del libro tiene que ver, como su título lo dice, con aquellas múltiples comisiones oficiales desde las cuales se ha querido establecer un inventario de lo acontecido el 2 de octubre. Análisis de la desmedida violencia del Estado contra el movimiento de 1968. El periodo que ofrece el último capítulo es muy amplio, abarca de 1993 hasta 2011. Nuevamente nos remite a los documentos oficiales, a la batalla que se ha dado también desde la sociedad civil para pedir que se castigue a los responsables. Cito al autor: prácticamente todos los servidores públicos implicados en la toma de decisiones de aquel crimen han fallecido. Hoy se sabe que la ignominia de Tlatelolco tuvo nombre y apellido: Díaz Ordaz, Echeverría, García Barragán, Gutiérrez Oropesa, Ballesteros Prieto, Hernández Toledo, Mazón Pineda, Gutiérrez Gómez Tagle, Corona del Rosal, Bermúdez Dávila. Cierro cita. Son 6 capítulos que hacen el recorrido de los 50 recientes años de interpretaciones históricas, usos, apropiaciones políticas, literarias, periodísticas, televisivas, iconográficas y cinematográficas, sin faltar desde luego las referencias a la fotografía, a la literatura, al cine, a las TIC y a algunos sitios de internet, lo cual, repito, yo agradezco. El libro todo es una guía de cómo se ha ido construyendo la historia del 68. Cada capítulo se distingue de los otros precisamente por la ruta de interpretación que siguieron los autores desde los más diversos formatos: la nota periodística, el reportaje, la crónica, la recopilación de la historia oral, el ensayo, la vivencia de los militantes, actores, las apasionadas confrontaciones, discusiones por el manejo de los testimonios que protagonizaron la dupla que ya mencioné, y finalmente los inventarios de la violencia, signo que no parece querer dejar descansar ni a nuestro país ni al mundo. A lo largo de todo el texto es recurrente la referencia a la bibliografía del momento, lo que decía la prensa, las revistas de análisis político, las de literatura, así como los textos de los historiadores como Enrique Krause o Lorenzo Meyer. Es decir, el texto vincula al periodismo y a los periódicos con la historia, al recurrir a estos como fuentes relevantes de información en su momento. No había otra posibilidad, tenía que ser así. La interpretación venía después y no había las bondades tecnológicas que hoy tenemos. Desde el índice se anticipan los nombres de esas rutas que nos pueden llevar a ver cómo lo interpretó la prensa, cómo los intelectuales, cómo los actores, los militantes de partidos o los que se hicieron militantes radicales, pero también cómo lo interpretó el presidente en turno y el posterior y las instituciones que crearon. Cómo la literatura también buscó su lugar en esa historiografía a través de Luis Espota, José Revueltas, Carlos Monsiváis, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Elena Garro, Rosario Castellanos, entre tantas plumas. No es un recuento, es una historiografía que obsequia además una parte de referencias iconográficas y electrónicas tan importantes en estos tiempos visuales. El libro es entonces una terminal a donde llegaron todas esas rutas de interpretación del 68, y desde luego no acaba ahí. Dentro de los capítulos el autor propone temas, personajes, documentos, películas, libros que pudieran ser objetos de estudios posteriores. Ahí tienen eso de tarea, ¿no? Termino. Es un texto historiográfico centrado en las más diversas rutas, cuyo destino final es explicar y comprender mejor el fantasma del 68. Muchas gracias.
Perdón, antes de darle la palabra al doctor, estaba muy nervioso, que no lo crean, entonces yo agradezco mucho al doctor Saladino y a la maestra Coral por haberme invitado a leer y a disfrutar y a deleitarme de este texto. Muchas gracias. Ahora sí, las palabras del doctor. Muchas gracias. A mí me emociona mucho estar en esta institución. Me emociona mucho estar frente a humanistas, historiadores o aspirantes a, porque este libro esencialmente está dedicado a, o está dirigido hacia ellos o hacia ustedes. Agradezco los comentarios de mis dos colegas académicos. Ha sido profusa la síntesis que ellos han hecho, los comentarios. No me voy a extender más en contarles del libro. Ellos han sido bastante certeros en sus comentarios, en sus resúmenes, y muy bondadosos en los comentarios positivos al texto. Yo me voy a permitir leer también un textito que escribí, porque tengo la mala costumbre de cantinflear, irme por las ramas si no leo. Entonces espero no aburrirlos y mucho menos no disuadirlos de comprar el libro con el texto. Para esta ocasión decidí escribir este texto titulado 1968 de mis recuerdos. Lo he preparado especialmente para esta ocasión porque, uno, soy toluco; dos, no estudié en esta honorable institución, no estudié historia en la Facultad de Humanidades, pero en mis ratos libres, históricamente, desde hace mucho tiempo, me he venido aquí a la biblioteca a pasar fríos. A pasar fríos en la biblioteca y a consultar fuentes, etcétera, ¿no? Entonces, y una cosa muy importante, quiero antes que nada pedir un gran aplauso a la persona que, bueno, a todas las personas que han dedicado su tiempo y su trabajo para la realización de esta actividad, pero especialmente a Coral Herrera, quien me ha echado la mano para estar aquí frente a ustedes el día de hoy. Y no me voy a cansar de decirlo, se lo he dicho de frente, se lo digo a todos ustedes, y es la persona que me enseñó a leer cuando me dio una clase de literatura en la preparatoria hace ya unos años. Entonces, bueno, ya no me dio tiempo de imprimirlo, así que lo voy a hacer aquí como millennial, pero no soy un millennial. Entonces el título se titula 1968 de mis recuerdos. Hace ya varias décadas, el historiador francés Robert Mugenblet se enfocó en la ambiciosa tarea de estudiar las transformaciones históricas de la representación demoníaca en la cultura de Occidente, para reconstruir la historia del diablo o la idea de este, de su espectro, de su forma imaginada. Mugenblet recurrió a un corpus de investigación variopinto que iba desde los escritos previos de la imprenta hasta la publicidad comercial, pasando por los cuentos ilustrados para niños o las canciones de heavy metal, para interpretar la manera como las sociedades a lo largo del tiempo han ido memorizando los clichés sobre la figura demoníaca. Recurrir a fuentes de todo tipo le ofreció la posibilidad de acercarse al sistema flexible de la representación imaginaria de lo que se construye colectivamente. En esta búsqueda, decía Mugenblet, todo lo que forme parte del crisol de las tradiciones que cimentan una civilización tiene sentido. Por lo tanto, nada es despreciable, nada es irrelevante, para tratar de explicar cómo se levanta el edificio desde el sótano hasta el granero, el espacio donde es ese espacio donde se encuentran las representaciones sobre el pasado. Ese espacio es una suerte de bosque surcado de canales invisibles que irrigan el mismo conjunto, pero no ofrecen la misma cantidad ni exactamente la misma calidad de ideas y emociones
a todos aquellos a quienes comunican después de pasar por muchos filtros. En este sentido, ese bosque donde habita la imagen fantasmagórica que hoy tenemos del 68 mexicano, está habitado por grafías diversas. Siguiendo ese razonamiento, parto del supuesto que la historia, entendida como construcción colectiva para imaginar, añorar o relatar, es un proceso cognoscitivo de lenguajes y sus respectivos códigos que nos dan las claves para entender el pasado. Ya en el libro del cual estamos hablando hoy, el 68 y sus rutas de interpretación, me enfoco en analizar 50 años de significaciones sobre el tema desde el punto de vista de la cultura de lo escrito. Hoy, sin embargo, quiero hablarles no de los qués del 68, no qué pasó en el 68, sino de los cómo sobre el 68. Cómo me enteré del 68 o cómo los de mi generación se enteraron del 68 para construir este libro o construir esta interpretación. Es decir, de qué recursos y de qué grafías hemos construido las significaciones de ese año axial. Es por eso que, como don Susanito Peñafiel y Somellera, aquel entrañable personaje de Joaquín Pardavé en México de mis recuerdos, quien hurgaba en sus recuerdos de cuando era chichincle de don Porfirio para invocar el espíritu de un México que la revolución había exorcizado, hoy quiero hablarles de mis memorias sobre el 68. Ojo que digo mis memorias sobre y no de mis memorias del 68. No se me entienda esta distinción preposicional como una nimiedad petulante, sino como un intento de aclaración metodológica. Quiero hablarles del 68 como concepto y no como vivencia. Es obvio que no lo viví. Bueno, aunque algunos dicen que sí, porque pues ya los años se me notan. Y es que mi relación con aquel año nodal de la era de Acuario guarda una contradicción. No lo viví, pero lo tengo fresco como tinta escurrida en una barba. Mi experiencia, por supuesto, no es arquetípica. Cada uno tendrá su propio kilómetro cero en este andar hacia esa historia. Cada cual con sus propias veredas para internarse en esa espesura y acudir a su cita con ese espectro del que se cuentan los peores rumores, como los que pregonan de aquel día en el que el gobierno se volvió loco y mató a los estudiantes en una plaza. Y es que, como de franquezas va la cosa, he de sincerarme con ustedes y advertirles que en realidad vengo a hablarles de espectros, de espíritus, de visiones, de apariciones que se pasean en mi memoria, de fantasmas, pues. Fantasmas como el de aquel año de 1968 que se me apareció por primera vez cuando tendría unos 9 o 10 años. Hagan sus cuentas. Fue en las calles de Toluca, mi adorada ciudad de modos fríos. Era una pinta de frases rojas y escurridas sobre un muro deslavado, roído por los años y los olvidos de inquilinos y caseros. Aquel rastro carmín pregonaba: no votes por la matanza de Tlatelolco. La sentencia se convirtió en enigma. De entrada, porque sigo sin entender si era un exhorto, una orden o un consejo. Como estaba escrita al aventón, su sintaxis era confusa, porque si nos ponemos exquisitos, una cosa era no votar por la matanza y otra era no votar, por la matanza. ¿Qué fuerza la de ese fantasma del pasado como para invitar a ordenar, aconsejar el hacer o dejar de hacer algo en el presente? Sigo sin hallarle respuesta satisfactoria a esa pregunta. En aquel momento, como no tenía la menor idea de qué iba el asunto, vinieron las preguntas de rigor a mis padres. Fue entonces que se apareció una evocación de mi padre, la historia del cabo que con ese rango en la ordenanza había abandonado el ejército y se convirtió en obrero de una fábrica textil en la que él trabajaba. Supuestamente de vez en vez, el cabo, así apodado en la línea de producción, combatía el tedio de los turnos de la planta de hilos de nylon, contando parajes de su pasado castrense. Supuestamente alguna vez alardeó que en su hoja de servicios a la patria habían estado su participación tristemente honorífica en Tlatelolco, en la matanza. De aquellos días también permanece en mi memoria una imagen que le dio la vuelta al mundo en la primavera de 1989. El joven de camisa blanca y pantalón oscuro que impedía el paso de una hilera de tanques en las inmediaciones de la plaza de Tiananmen en Beijing. El caso es que recuerdo que alguien, algún adulto, mis padres o mis abuelos, aludieron al parangón de los estudiantes de México del 68 al ver aquello en la televisión. Pasó. Con estos antecedentes se me volvió a aparecer el fantasma por aquellas fechas. Fue el día que llegué a la Biblioteca Central de Toluca, Centro Cultural Mexiquense,
y me encontré en el vestíbulo el impactante mural Tlatelolco, lugar del sacrificio, de Arnold Belkin, el mismo artista canadiense cuyos murales adornan las fachadas de los edificios de la UAM Iztapalapa. Aunque al igual que el primero, este encuentro ocurrió a través de una pared, sin embargo, resultó mucho más perturbador. Y es que si en una sentencia fodonga había logrado tal efecto buscarruidos como aquella pinta en una barda, ¿qué podía esperarse de aquella representación iconográfica cuyo papel central escenificaba la inaceptable asimetría de la brutalidad? En el primer plano, un hombre joven cabizbajo se cubre la nuca del culatazo que le propina un soldado armado hasta los dientes. El joven trae 3 franjas rojas transversales en el costado de su suéter amarillo, como si las garras de una bestia enorme le hubieran escarbado el tórax. En un segundo plano, es decir, atrás, unos soldados montoneros someten a 2 muchachos. Otro, tolete en mano, arrastra a una mujer calva. Otro derrumba a un hombre con un golpe de culata a la altura de la barbilla. Debajo de ellos, un hombre con el pecho desnudo yace inerte en el suelo. En los intersticios de este festival del horror se divisa una tanqueta aproximándose, una multitud manifestándose y un par de jóvenes inertes y manchados por su propia sangre. Imagínense, 9-10 años, Centro Cultural Mexiquense, mi madre me lleva a los cursos de verano al Centro Cultural Mexiquense y se me aparece ese mural en pleno. Volví entonces a las preguntas de mis padres. Las respuestas siguieron siendo insuficientes. La masacre de Tlatelolco, hay un libro sobre eso, luego lo buscamos. Con insistencia, mi madre accedió a buscar el libro. Parece ser que lo encontró, pero se lo guardó por extrañas razones que tiempo después comprendí. Como del libro solo existía la promesa, le insistí hasta cansarla. Me dijo que mejor no, que porque estaba muy feo. Obviamente, esa respuesta acrecentó la obsesión durante algún tiempo, hasta que se desvaneció con el tránsito hacia la adolescencia. Pasando otro par de años de aquello, fue que los avistamientos del fenómeno 68 comenzaron a presentarse en cadena. Son varias las viñetas que aparecen en mi memoria, todas de los años de secundaria, es decir, a inicios de los 90. Recuerdo, por ejemplo, la visita inesperada de Julio, un primo lejano de mi madre, cuando la sobremesa de ese domingo anodino y familiar decaía. Aquel profesor de matemáticas, viviendo en la precariedad, se puso a contar sus anécdotas de cuando fue estudiante del 68. Por su perfil de universitario se fueron añadiendo etiquetas más específicas al espectro. De la que me acuerdo es de la Marcha Silenciosa, aquella manifestación del 13 de septiembre de 1968, en la que miles de estudiantes marcharon por Paso de la Reforma sin vociferar nada. Recuerdo que Julio hizo alusión a que no solo había habido muertos en Tlatelolco, sino que también un batallón de locos y traumados como secuela. Entiendo que no se refería a mí. Aunque fue la única vez que lo vi, hoy está muerto, su ausencia presente en mis recuerdos perfila la lejanía del fantasma del 68 en mi entorno próximo. Y es que tuvo que venir un pariente fugaz para contarnos su experiencia de brigadista que se quedó anónima, de no ser porque aquí se las estoy contando a ustedes. Como decían los maestros en mis tiempos, aquí solo vienen a mostrar la educación que traen de su casa. Con lo que cuento, está claro que en la mía, de burócratas, obreros, comerciantes, prestadores de servicios diversos, católicos, votantes del PRI y tolucos, el 68 era un espectro abstruso que habitaba en las anécdotas ajenas, la de un primo en tercer grado de mi madre o la de un obrero aburrido en la misma línea de producción donde mi padre comenzó a trabajar precisamente en el verano del 68. Todo esto, por supuesto, me hizo confrontar a mis padres con furia adolescente unos años después. ¿Cómo era posible que ellos, siendo jóvenes del 68, se hubieran ausentado de su cita con la historia? Recuerdo que un día, acalorada la sobremesa, se disculparon apenados cuando les pregunté que qué diablos hacían el 2 de octubre. Respuesta unánime: ni nos enteramos. Según ellos, en esos años, las noticias del imperio no llegaban tan fácil a Toluca. Ellos tenían apremios urgentes. Mi padre, como obrero de una fábrica textil, aspirando a doblar turnos para salirse de la vecindad de baño compartido en la que vivía. Mi madre, como maestra de primaria de un pueblo periférico de Toluca, donde alfabetizaba a niños que seguían hablando en otomí. A toro pasado, debo decir que fui muy injusto con ellos. ¿Qué les voy a decir a los hijos que no tengo? Cuando me pregunten qué hacía yo,
cuando la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, la masacre de San Fernando y otras ignominias que he contemplado silencioso y de las que ya perdí la cuenta. Hasta entonces, el fantasma del 68 había llegado a través de esas historias de oídas, de esas anécdotas lejanas, de esos contactos visuales con pintas y murales. Todas seguían siendo piezas sueltas de un rompecabezas incompleto. El acercamiento a otras grafías fueron ordenando el caos, para bien o para mal. Fue la cinematografía la que ayudó a tener, o la que me ayudó a tener una idea más concreta de lo que hasta ese momento eran imágenes difusas. Si años antes mi madre me había negado aquel misterioso libro bajo el argumento de que estaba feo, una tarde mi padre pensó que ya era yo lo suficientemente hombre como para saber algunas cosas de la vida. Compró una copia pirata de Rojo Amanecer, formato Betamax, y la llevó a casa. Seguro de que aquella película iba a despertarme el entusiasmo. Aquella película, ya lo sabemos, narra los sucesos del 2 de octubre desde la perspectiva de una familia aterrada en la atmósfera opresiva de su departamento, ubicado en el lugar contiguo a la Plaza de las Tres Culturas, el tristemente célebre edificio Chihuahua. En descargo del afán didáctico de mi padre, debo aclarar que si compró piratería fue porque en esos años, 91-92, era la única manera en la que aquella cinta se podía conseguir. Hoy se consigue en YouTube. Cargaba la película un fascinante rumor detrás: estaba prohibida. Tiempo después, supe que eso no era cierto. La película se había exhibido en los cines en el otoño del 90, pero su distribución en video se congeló porque, según testimonio alguna vez su director, Jorge Fons, hubo el pedido expreso de la Secretaría de la Defensa Nacional para que la secuencia final fuera suprimida. Seguramente argumentando que estaba fea, pensando en los términos en los que mi madre también dividía el mundo. Recuerdo que, abonando al halo de misterio alrededor de aquella cinta, mi padre la traía envuelta en una discretísima bolsa rosa de Liverpool y me dijo con un tenebroso: aquí lo explican bien. Hoy sabemos de que eso de explicarlo bien es muy discutible, pero aquel momento no buscaba coherencia historiográfica, sino pruebas del fenómeno paranormal llamado Tlatelolco. Aunque en aquel tiempo un crítico de cine dijo que Rojo Amanecer era un crimen por crear confusión en las generaciones que no vivieron el movimiento estudiantil, me incluyo, me atrevería a decir que su papel fue sustancial para que muchos de mi generación pudiéramos asir los acontecimientos. Y cuando digo muchos, me refiero a aquellos, por supuesto, a los que el contacto con el fantasma del 68 no nos llegó a través de las anécdotas de nuestros padres militantes y sus respectivos entornos liberales y progresistas. Eso seguramente implica otro tipo de grafías, las de la tradición oral, definiendo el perfil ideológico de ciertas progenies. Ahora que me acuerdo, yo provengo de una familia de estirpe más jacobina que tú. Eso le oí decir alguna vez a un connotado santón del 68, un exactivista, ex líder del 68, cuando en algún seminario público un provocador lo increpó pretendiendo ajustar cuentas con sus respectivos pasados. Con esa frase, al pendenciero le debía quedar claro que hay niveles en el sistema de castas de las voces opositoras de izquierda en México. Criollos, ilustrados y coyoacanenses llevan mano. El caso es que ver Rojo Amanecer me demolió. Como me vio tan entusiasmado y traumado con el asunto, mi padre se me volvió a aparecer tiempo después con otra joya pirata, Canoa, la lúgubre historia basada en lo ocurrido en el pueblo de San Miguel Canoa, donde el 14 de septiembre de 1968 una turba linchó a unos trabajadores de la Universidad de Puebla, asusados por el párroco del pueblo de ese pueblo serrano y su paranoia anticomunista, en el contexto del clímax de las protestas estudiantiles que ocurrían en la Ciudad de México. Como hice repetida alusión a aquellas cintas en los recreos sudorosos de la secundaria oficial en la que estudiaba, un día llegó un compañero para prestarme La Noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska. Aquí me enteré que la historia coral del 68, contada por sus protagonistas, había sido ese dichoso libro feo que me había escondido mi madre. Y la fealdad que ella le adjudicaba no tenía que ver con aquella crónica. Es más, ni siquiera lo había leído, lo había hojeado en una librería y lo dejó en paz, al perturbarle un par de fotos sórdidas que el libro contenía, las planchas con cuerpos ensangrentados
que tuvieron muy movidas las morgues de la noche del 2 de octubre del 68. Esto lo digo para desagraviar a mi madre frente a los ojos de la fiel legión de admiradores de Elenita. No era nada personal, por supuesto. Por esos días, una racia de papeles viejos en casa me puso en las manos otro libro para la causa Cazafantasma, El Móndrigo. ¿Y pregunté. Mi padre dijo que no lo había leído, que se lo regalaron. Para quienes no conozcan la truculenta historia de este libelo, comento brevemente. En las páginas iniciales se advierte que un muchacho sin nombre fue encontrado muerto en las escaleras del edificio Chihuahua el 2 de octubre. El misterioso difunto supuestamente traía un cuadernillo. Sus páginas contenían la bitácora diaria en la que el malogrado muchachito, supuesto miembro del CNH, iba describiendo el cúmulo de fechorías que los malévolos estudiantes preparaban para derrocar al presidente Díaz Ordaz. Para allanar el camino que los llevara al cumplimiento de sus perversos fines, ahí se dice que los miembros del Consejo Nacional de Huelga, es decir, los estudiantes, llegaron armados al mitin de Tlatelolco para asesinar a sus compañeros. Con tan tremendas revelaciones no podían quedarse impunes, alguien, supongamos que el médico forense que le habría quitado las ropas al supuesto cadáver, llevó el texto de Marras a la misteriosa editorial Alba Roja, de la cual no se tiene mayor novedad editorial que la copiosa impresión de este pasquín. Hoy, las pocas cosas que se saben del Móndrigo apuntan a que el diario era apócrifo porque el fallecido nunca existió y que todo lo que en él se trata fue un embuste propagandístico que fue muy probablemente concebido en la Secretaría de Gobernación. Como yo no sabía nada de aquello cuando me lo encontré, con aquella lectura comenzaron las confesiones que hasta la fecha me persiguen. A las dudas de entonces, en nada contribuyó el hecho de que mi generación haya sido la primera en leer en los libros de historia un escueto párrafo sobre el movimiento estudiantil del 68 y la matanza de estudiantes del 2 de octubre. Esto en el marco de la reforma de contenidos de la educación básica de 1992. Todo mi desorden mental de entonces se sintetizó la vez que aquella profesora de español, orgullosa de su penoso apodo, la Hitler, nos encargó la puesta de una obra de teatro existente por hacer. Opté por la segunda opción y escribí un sainete lamentable que se llamó, of course, el movimiento estudiantil de 1968. Originalidad en pleno. Mi debut y despedida en la dramaturgia fue una mezcolanza de todas las cosas que había visto, oído, leído y hablado hasta ese momento sobre el tema. Ese fue mi primer intento pueril de asir la imagen del fantasma. Terminé convirtiéndolo, sin embargo, en un Frankenstein. Pero peccata minuta la de mis 14 años, no he sido el único. Montón de productos culturales, películas, documentales, obras narrativas de diverso alcance han hecho lo mismo. La mezcolanza como método, la liviandad histórica como epistemología y la tragedia como hilo conductor. Siguió pasando el tiempo y el tema continúa convocándome. En 1993, en el contexto de las bodas de plata del fantasma, el gobierno mexicano le negó toda posibilidad de información a una comisión de la verdad de letrados, cuyo fin era indagar los sucesos del 2 de octubre. Sin duda, esta sigue siendo la pregunta que nos sigue inquietando sobre el espectro del 68. Sin embargo, aunque la ouija seguía sin moverse, cualquier curioso o interesado en fantasmas ya tenía para aquellos años algunas posibilidades para llegarse a explicaciones e interpretaciones de diverso calado sobre aquellos sucesos silenciados en los discursos gubernamentales. De este modo, a pesar de que el tema seguía siendo una suerte de tabú en el debate público, la historia del 68 mexicano ya tenía bastantes años escurriéndose, humedeciendo la tierra erosionada por la secrecía gubernamental. A la falta de mejores herramientas, con un poco de paciencia y duda metódica, había ya bastantes elementos dispersos en la cultura popular para seguir cazando al fantasma. Solo habría que ir por ellos. Estas respuestas no eran producto del procedimiento cartesiano, por lo menos hacían las ganas inmediatas de saber y ayudaban a confirmar la versión dolorosa del 68. De todo esto, una cosa era cierta: la gran cultura de masas no iba a ofrecérnoslas.
En aquellos años, el hallarle las facciones al fantasma requería adentrarse en contextos especializados en fantasmas, por ejemplo, los lúgubres pasillos de las librerías de viejo de la calle de Donceles de la Ciudad de México, o las ofertas de la librería Imagen en la calle de Juárez en Toluca. Uno se acercaba al librero de camiseta parda que algún día fue azul marina, y este lo llevaba a un rincón donde se aparecían cualquier cantidad de libros que no estaban en las bibliotecas públicas. Entre las idas y venidas a estas librerías de viejo, se me aparecieron T68, Por fin toda la verdad, el bestseller Bajo las sombras de Juan Miguel de Mora, el 68 de Paco Ignacio Taibo, o Al cielo por asalto de Agustín Ramos. Por supuesto, Regina, con la que su autor, Antonio Velasco Piña, nos convencía a los incautos de que el 68 efectivamente sí había sido cosa de fantasmas. A este último lo tuve que bajar de mi altar de mis libros 68eros de cabecera cuando años después me enteré en una nota de La Jornada que Elena Poniatowska, mordiéndose la lengua, se había personado a una conferencia del profeta reginiano para reclamarle su retorcimiento de los hechos del 2 de octubre. Ni hablar. En la pirámide escalafonaria de los cazadores del fantasma del 68, Princesa Roja mataba a sacerdote de la nueva mexicanidad. En paradoja con el silencio gubernamental sobre los oprobios del pasado, muchos de los productos culturales que conforman mi memoria del 68 en esta época tienen que ver con los mismos contenidos producidos desde el Estado. Ahí está la paradoja. En aquellos años de definiciones, 93-94, mis 16-17 años, me hice asiduo oyente de la radio pública. Fue a través de las ondas hercianas del gobierno que escuché por primera vez fragmentos narrados de La noche de Tlatelolco o la bitácora dosificada por días en Crónica 1968 de Daniel Cassés. Ahí escuché por primera vez a los afamados líderes del 68 debatir en alguna mesa redonda. Me hice escucha fiel de los comentarios editoriales de Raúl Jardón, activista de la preparatoria 6 del CNH, que hacía análisis de coyuntura en 5 minutos al terminar el noticiario matutino de Radio Educación. Años después, me gustaban los desvelos de los martes por la noche escuchando Radio UNAM y las peroratas de Marcelino Perelló, a quien se le denosta después de muerto por algunas de sus bravuconadas al aire. Asimismo, cada que se aproximaba el 2 de octubre, nunca faltaba alguien que en el programa de complacencias de Radio Mexiquense pidiera alguna canción para recordar la masacre de Tlatelolco. Estas piezas se atrincheraban en la radio estatal porque en la cultura de masas, en la galaxia donde vivían todas las estrellas del Canal de las Estrellas, no había manera. Aunque sabía que la revolución no iba a ser televisada, tengo que admitir que me emocionó el día que, viendo algún pedestre musical de Televisa, aparecieron los Caifanes simulando cantar un tema en el que hacían referencia sutil al fantasma. Qué triste se nos fue la vida, la lluvia ácida mojaba octubre, y de rodillas vuelan lamentos, de algunos buitres, de algunos cerdos. Aquella protesta entreverada en una canción de rock me conmovía, pero seguía siendo insuficiente. Luego me enteré de que el tatuador que le decoraba los brazos al cantante de los Caifanes era a su vez cantante o gritante de una banda muy subterránea y cuyo nombre lo decía todo, Masacre 68. En su canción titulada del mismo modo, decían, Masacre 68, que la masacre en Tlatelolco fue una masacre brutal y que como fieras salvajes tras su presa, los soldados atacaron con patadas, bayonetas, metralletas, con patadas, bayonetas, metralletas. He de decir que escuchar a Masacre 68 fue un golpe existencial que me hizo vivir con culpa mi paso por el servicio público y entrada a mi vida adulta. Después comprendí que nada era para tanto. La primera y única vez que aquel grupo de viejos punks salió en la televisión fue precisamente en una emisora del gobierno, en el Canal 22. Y es que en el México de los últimos 50 años no hay artista de protesta que se precie de serlo sin haber hecho algún guiño lírico el 2 de octubre. Ellos han contado la historia a través de canciones melodramáticas y explícitas. A juzgar por la narrativa que se ha construido al respecto, para quienes crecimos escuchándolas por decisión, se nos formó una idea de aquella trágica jornada que diría más o menos así:
que la plaza estaba repleta como a las 6 de la tarde, grupos de obreros llegaron y el magisterio consciente, los estudiantes lograron un hermoso contingente, como decía Judith Reyes, o que en Tlatelolco la sangre corrió de letrados que sabían la verdad, como dijo Wanda Bostic, o que para que nunca se nos olviden las gloriosas Olimpiadas, mandó matar el gobierno 400 camaradas, como dijo Gabino Palomares, o que más bien eran miles de cuerpos tirados unos sobre otros, miles de soldados y granaderos, como dijo el Tri, y que los que dieron la orden están impunes hasta hoy y repiten su falsedad, y fue por su seguridad, como dijo la maldita vecindad, pero que ante todo este espectáculo de horror no había que azorarse, había que tomar un arma, hacer algo, pero no llorar, ordenaba la canción ad hoc de José de Molina. Siguiendo con este recorrido de la cultura popular, mención aparte me merece en esta historia una entrañable afición que tenía a mediados de los 90. El Canal 22, la flamante televisión cultural del Estado, inaugurado en el 93, tenía un ciclo de cine mexicano que se transmitía todos los domingos por la noche. La clase del lunes de las 7 poco importaba para la cita que religiosamente tenía todas las semanas con aquellas películas enlatadas, inconclusas, censuradas o ninguneadas por la industria cinematográfica de entonces. De no ser por aquella transmisión televisiva, aquellos filmes no hubieran encontrado un decoroso, aunque fugaz desahogo. Ahí se me aparecieron películas que de otra forma nunca habría podido ver, que hablaban del 68, El grito de Leonardo López Areche, El cambio de Alfredo Boscovitz, La derrota de Carlos González Morantes, El infierno todos están temiendo de Sergio Oljovich, El nacimiento de un guerrillero, Los años duros, Bandera rota, El bulto de Gabriel Retes, Ciudad de ciegos de Alberto Cortés, Novia que te vea de Gita Schiffer, etc. Por mencionar las que ahorita se me vienen a la memoria. Muchas de estas películas recrearon una triste tradición narrativa tan redundante en nuestro cine nacional post-68, la de la derrota. La excepción es El infierno de todos tan temidos de Sergio Oljovich, película basada en la novela del mismo nombre escrita por Luis Carrión. En dicha historia, una rebelión de internos de un hospital psiquiátrico logra su afán libertador frente al horror demencial al que los someten los encargados de su cura. De ahí en fuera, en muchos de los filmes que he citado, se hace un relato de una disputa de alcances éticos y políticos diversos, una acción individual o colectiva de pretensiones libertarias o liberadoras, enfrentada a una poderosa fuerza que le oprime. La confrontación, siempre asimétrica, nos dejará con un sabor amargo. Se resuelve con la derrota irremediable de los buenos. Nuestros héroes son los de las causas perdidas porque sus convicciones justas y libertarias los llevan a la necedad de confrontarse con los poderosos sin más armas que la de su idealismo candoroso. Error estratégico de ir a la guerra sin fusil cuando se enfrenta a un funesto enemigo sin escrúpulos. Si algo le distingue a este es precisamente su astuta brutalidad. Este esquema narrativo coincide plenamente con la pátina derrotista del 68 y no es casualidad. En esas historias descansa la herida de nuestra percepción. Me da la impresión que el trauma no es solo mío. Si damos por fidedignos y sinceros los comentarios que gente presumiblemente joven ha dejado en la página de YouTube, donde se puede ver la versión completa de Rojo Amanecer. La historia del 68 se escurrió durante 50 años en forma de un pasaje doliente porque lo sintetiza la puesta en escena del horror del 2 de octubre. ¿Cuál es la primera imagen tétrica en la que se nos aparece el fantasma del 68 en nuestra memoria? Quien lea esto, que piense en la suya. A mí ahora se me aparece el paraje de la página 249 de La Noche de Tlatelolco, que fue recreado en una secuencia de Rojo Amanecer. Es la calma chicha de la masacre del 2 de octubre, la madrugada silenciosa que siguió el estruendo de la metralla. En la atmósfera aparece una mujer regordeta subyugada por el dolor. A pesar de su devastación, hace un esfuerzo para subir lentamente las escaleras ensangrentadas, va tocando ansiosamente de puerta en puerta, le sale un rumor desgarrador que se abre paso entre un sollozo inacabable. Toño, Toñito, soy yo, hijito, ¿dónde estás? Alegoría literaria, mera coincidencia de la realidad, lo inventó Poniatowska o efectivamente se lo contaron. Habrá sido tan dolorosa la realidad como para que la realidad superara la ficción y el mito de la Llorona cobrara vida el 2 de octubre. A nosotros los post-68 poco nos importaba.
Lo relevante era que aquel fantasma tenía pinta de alarido. Era tal la marca del dolor del 68 que se te podía parecer en forma de aquel espeluznante espectro que habitaba nuestras pláticas de espantos de cuando niños. ¿Verdad o mentira? ¿Qué más da? Lo que nos importaba era que la madre de Oriente que gritaba "¡Ay, mis hijos!" era perfectamente verosímil en el contexto atroz de Tlatelolco 2 de octubre. Claro, si por eso no se nos olvida. Como el rumor tenía forma de espanto, lo que vino por inercia fue la indignación. En esos años de definición existencial, esa bola de nieve que a uno se le viene encima cuando tiene 16 años, uno se toma muy en serio las afrentas. Algunos de los hijos de la crisis perenne, los que fuimos educados en la bobería candorosa del Chavo del Ocho, nos caló fuerte la nostalgia de lo no vivido. El pasado nos tocó la puerta, nos despertó. Por eso es que nos hicimos creyentes del fantasma y comenzamos a rendirle reverencia doliente. Para entonces ya teníamos nuestras propias razones para no olvidar. Quizá pecábamos de hegelianos involuntarios o de ingenuos, pero visto lo visto, nos seducía más una revolución vuelta fantasma como la del 68 que una revolución hecha gobierno, reducida a la vulgaridad de la administración de la realidad. Quienes creíamos reconocer a alguien de izquierdas cada vez que nos veíamos al espejo, nos aferrábamos a una idea de revolución menos decadente que la que se nos presentaba en forma de espectáculo entre cómico y deprimente, ya bien entrada la década de 1990. Quien en aquellos años haya presenciado las conferencias de prensa de don Fidel Velázquez entenderá de lo que hablo. Como evidencia agonizante de nuestra necrópolis, aquel vetusto jerarca obrero citaba a la prensa cada lunes para emitir sesudos análisis de coyuntura que a muchos nos resultaban inteligibles, no por su complejidad conceptual, sino porque eran disertaciones recitadas en clave gutural. La muerte lenta de la revolución institucionalizada continuaba su proceso cuando nos dimos el abrazo de Año Nuevo del 1 de enero de 1994. En el edificio derruido, que fue el México de la segunda mitad de los 90, el fantasma del 68 se convirtió en plano de reconstrucción, en un presidente ético que casi 3 décadas antes había puesto los puntos sobre las íes, pero que como el gobierno siempre ha sido injusto, lo creíamos injusto, les pasó la aplanadora encima. Es por eso que en el imaginario de la política de esos especímenes que pensábamos que éramos, había que renovar el lazo generacional con los rebeldes del 68, porque los agravios seguían acumulándose. En ese contexto, las liturgias rebeldes de cada 2 de octubre fueron el escaparate perfecto para recordarle al régimen las cuentas pendientes del presente y advertirle que no olvidábamos las del pasado. En las consignas rabiosas que se proclamaban en aquellos rituales, estaba claro que el pasado era una agenda de futuro, porque el color de la sangre jamás se olvida, los masacrados serán vengados. Las marchas del 2 de octubre servían para advertirle al PRI gobierno que venía la nuestra. Nunca llegó. Los que nos sentíamos empapados de izquierdismo mucho o poco, veíamos al 68 como un punto de inflexión. Y eso no solo fue para mí, sino también para los que me habían antecedido en los usos y costumbres de esta tradición de izquierda. Había sido 97-98, carrera de sociología, taller de métodos cualitativos. El joven líder de una organización popular de Ciudad Nezahualcóyotl inicia su historia de vida diciendo: todo se remonta al año de 1968. Mientras él seguía hablando de aquella época fascinante que no vivió como prolegómeno de su vida militante, a mí mentalmente las cuentas no me daban en la entrevista. Conforme fue transcurriendo su relato, entendí que aquella referencia era como aludir al génesis de sus sagradas escrituras. En un principio fue el 68. Esa evangelización fue posible gracias al incansable papel de los profetas del fantasma, los intelectuales y exlíderes del 68. Gracias a sus pregones, los cazadores de fantasmas nos convencimos del talante estoico de los estudiantes de aquella época, arquetipo ejemplar. Gracias a ellos se fraguó la tesis que sostiene que el 68 fue el parteaguas de la democracia. Sin embargo, a finales de la década de los 90, eso sonaba rancio y pichicato para los activistas de mi generación. Ellos, nosotros, embebidos de zapatismo autonomista, considerábamos que rendirle homenaje a una democracia que era apenas una hipótesis a comprobar era un auténtico despropósito.
Era 1999 y no podíamos darnos el lujo de concesiones. Como había el riesgo de que el mundo se acabara antes de que se fuera el PRI, entonces era el todo o la nada. ¿De qué otra forma podemos entender lo que pasó en la universidad más grande de México, con la huelga más longeva que hubo, la huelga estudiantil más longeva que hubo? A los llamados líderes de la huelga universitaria del 99-2000 se les midió injustamente con el mismo rasero moral con que se reverenciaba para entonces a los viejos líderes del 68. La prensa de finales de siglo añoraba el fantasma del 68 al que en su momento denostó. Fantasmita amistoso y entrañable era el del 68. Fantasmita amistoso y entrañable era aquel del 68, frente a aquella casa de espantos, que era aquella asamblea de punks anarquistas, comunistas y maximalistas desmadrosos que defendían la agenda del todo o nada. Los parangones que se dieron en aquella coyuntura de la huelga del 99, las odiosas e inútiles comparaciones entre el 68 y el 99, fue la coyuntura que 4 o 5 años después me motivó a convertirme en cazafantasmas profesional enfocado en las minucias historiográficas del 68. Pero esa es otra historia, porque hoy de lo que quería hablarles era de mis encuentros con el fantasma y no de mi aspiración perenne de convertirme en historiador. Muchas gracias. Muy bien, pues como han escuchado, en realidad estamos convocados a leer este libro, para eso se presentan, y el cuerpo académico que represento tiene autoridad en este sentido, porque lo que hoy estamos aquí presenciando podría verse como un epílogo de lo que hicimos. Era el 20 de marzo del año pasado y convocamos a los miembros de la comunidad universitaria a un seminario permanente sobre el movimiento estudiantil del 68 que coordinó la doctora América Luna. Y estuvimos aquí repasando la política, la sociedad, la cultura, los movimientos, el pensamiento filosófico, y fue pues muy placentero. Lo terminamos el seminario el 2 de octubre. Estamos conmemorando los 50 años de ese evento, que podrá no estarse de acuerdo, pero no solo los analistas mexicanos, sino los que han trazado línea para entender el mundo de hoy, de que es el parteaguas en el desarrollo de la sociedad humana misma. Entonces, estamos convocados a eso, a la lectura de este libro que se ha presentado, que el autor nos ha escrito ya la postdata para una segunda edición, y se lo agradecemos que estemos nosotros ahora enterados de lo que él quisiera que se supiera de cómo llegó a este tema que es el título del libro. Entonces, si hubiera alguna pregunta, algún comentario muy breve, vamos a hacer uso de un pequeño tiempo. Si no, pues lo más importante es la lectura de ese libro.